Muchas gracias a todos los asistentes, en especial a la Universidad del Rosario por la invitación y por aceptar esta propuesta de intervención didáctica. ¿Puedes dar un clic? Adelante. Bueno, ¿desde dónde viene y dónde surge esta idea de intervención y de trabajo? Sabemos bien que la extracción y la preparación de muestras es un proceso bastante tedioso, bastante complejo y al mismo tiempo es un procedimiento que requiere de procedimientos que sean ambientalmente correctos, que sean lógicamente eficientes, pero al mismo tiempo que nos favorezcan hacia la reducción del tamaño de las muestras y una amplificación de las señales en matrices complejas. Cuando hablamos de matrices complejas nos referimos a todo lo relacionado con alimentos, fluidos biológicos y matrices ambientales. Para temas de análisis de extracción en fase sólida utilizamos muchas veces bombas de vacío, otros aditamentos especiales que muchas veces dificultan el análisis, y cuando hablamos de la formación de estudiantes a nivel universitario o de formación tecnológica, nos damos cuenta que estos procesos son bastante complejos y tediosos al mismo tiempo. Bien, entonces dentro de las principales técnicas de preparación de muestras tenemos la extracción en fase sólida, tenemos también la extracción en fase sólida adaptada en puntera, en que se diferencia principalmente en la reducción del material absorbente, lo cual nos va a permitir a nosotros reducir significativamente el empleo de solventes orgánicos y de esta manera entonces generaremos procedimientos ambientalmente correctos. Sabemos que el uso de solventes orgánicos implica contaminación de ambientes acuíferos y también contaminación para analista, ¿no? Entonces, dentro de esa lógica, dentro de esa dinámica, al reducir el empleo de solvente orgánico, reducimos también el efecto matriz porque necesitaremos muestras mucho más pequeñas, por lo tanto, pues los errores que se van a dar en la apreciación del trabajo de preparación de muestras disminuirán significativamente. Y por otro lado, reduciremos el tiempo de preparación cercano al 75%, ¿no? Entonces, un procedimiento mucho más rápido, mucho más eficiente, pues será económicamente mucho más viable. Bien, entonces lo relacionado con los trabajos prácticos de laboratorio con la química analítica. No hay espacios a nivel de formación inicial o a nivel de formación de pregrado que nos permita a nosotros tener materias con preparación de muestras. Nos limitamos a los métodos de análisis químico, ya sea desde una perspectiva volumétrica o gravimétrica, hacia espacios o escenarios de ambientes de trabajo instrumental. Por otro lado, hay poco conocimiento en la cromatografía de líquida de alta resolución en programas de formación inicial, donde se hacen los trabajos relacionados más bien con electivas específicas y no se aprovecha significativamente pues, los cromatógrafos líquidos de alta resolución, y por otro lado se busca también fomentar el aprendizaje cooperativo entre nuestros estudiantes que nos permita a partir de la formación llegar a procesos transdisciplinares y multidisciplinares. Desde esa perspectiva entonces surge la pregunta: ¿cómo se puede desde el aprendizaje cooperativo implementar cambios conceptuales y metodológicos, incrementando los niveles de abertura en los trabajos prácticos para enseñar técnicas de extracción en fase sólida y los conceptos estructurantes asociados? Hablamos de los niveles de abertura como una estrategia de intervención didáctica en la cual el estudiante pasa de tener prácticas de nivel expositivo a trabajos relacionados con el desarrollo de situaciones problemáticas en un contexto específico, lo cual nos va a permitir a nosotros pasar de procesos cognitivos de bajo orden a procesos cognitivos de alto orden, y dentro de esa lógica, dentro de esa dinámica, generar en el estudiante experticias relacionadas con temas a nivel robusto. Bien, entonces, mediante los niveles de abertura podemos generar una interdependencia positiva, que es lo que estamos hablando, donde generalmente las prácticas de laboratorio, 1 o 2 estudiantes hacen las prácticas, los demás hacen barra o van a divertirse dentro de esa perspectiva. Y hacemos un autoanálisis de grupo, ¿cierto? Donde el que sea más habilidoso, por ejemplo, para la estadística, pueda favorecer al que tiene más habilidades de medición, o al que tenga más habilidades de preparación de soluciones, o al que tenga más habilidades en lo relacionado con análisis de cromatogramas. Y
enseñar técnicas de laboratorio. Nosotros en química carecemos de estrategias didácticas que nos permitan a nosotros manejar un pipeteador, manejar una balanza, manejar un cromatógrafo, manejar estrategias de procedimientos y habilidades procedimentales a nivel práctico, lo cual a futuro pues, se verá problematizado cuando lleguemos a trabajar ya sea en la industria o ya sea en la docencia. Entonces hicimos un estudio de caracterización de preparación de muestras a partir de qué estructuras y fórmulas, donde se le mostraba al estudiante la importancia de conocer la estructura del analito, desde esa manera hacer una selección adecuada de la metodología de separación. Se le mostraba al estudiante cómo debe analizar un cromatograma, porque los estudiantes dicen, eso es un gráfico, y evidentemente pues no es un gráfico, ¿no? Es un espectro donde nos va a mostrar tiempos de retención y desde ahí vamos a calcular las áreas para saber la concentración del analito. Los componentes básicos de función del cromatógrafo, ¿por qué? Se nos enseña a nosotros a nivel profesional que se dañó el cromatógrafo, llame al técnico. Y a veces los cromatógrafos parece como que pensaran, y entre más afán tiene uno, ellos como que se van dañando. Y uno muchas veces necesita esa estrategia para destapar una columna, para observar cómo es que está pasando con la bomba, por qué se subió la presión. Y uno llama al técnico y le programan la visita 14 días después y se le dañó la validación, vuelve a empezar, vuelve a sufrir, vuelve a llorar. Y el cuestionario que se basa en ¿qué? En conceptos estructurantes de la cromatografía. ¿A qué me refiero con eso? El estudiante no diferencia entre absorción y absorción. Una cosa es meterse, otra cosa es pegarse, pero ellos no hacen esa analogía de una forma apropiada. Y la bibliografía, el estudiante está acostumbrado al copy-paste y para ellos se vuelve algo normal. Hay que incentivar el uso de las bases de datos y de la citación de una forma apropiada, ¿no? Sea APA, sea Vancouver, sea Icontec, pero tienen que hacer referenciaciones porque para ellos el plagio no existe, ¿no? El estudio inicial entonces nos muestra una optimización de la separación de esteroides, de 4 esteroides, donde vamos a utilizar una columna analítica pues convencional debido pues a los costos también y que no estamos utilizando elementos de tipo quiral. La fase móvil, mostrarle a los estudiantes la diferenciación de los componentes polares y apolares, el volumen de inyección, la longitud de onda y el control de temperatura. Muchos de ellos no asocian el KPS con la importancia de la temperatura, ¿no? Y que la temperatura pues va a favorecer la solubilidad de muchos elementos a nivel pues de la nanogramos. Y el modo isocrático, porque hasta para uno como docente y como profesor, podrá ser usted doctor en química, pero el modo de elusión gradiente pues se dificulta bastante. La estrategia entonces se basa en los coeficientes de variación. Por eso es que hablamos de niveles de aberturas de una interdependencia positiva, ¿no? Mostrar al estudiante la importancia de la estadística. ¿Por qué hablamos de coeficientes de variación? Porque necesitamos que el procedimiento de preparación de muestras nos permita una óptima recuperación de los analitos. Si no tenemos una buena recuperación, pues no tiene ningún sentido realizar propuestas de intervención sabiendo que pues el C18 nos va a funcionar. Utilizando entonces, vemos volúmenes de diluente, masa de fase absorbente, volumen de muestra y el tiempo, basándonos en el tiempo de interacción entre el sistema de extracción en fase sólida, observándose que tenemos que llegar al 100% en la optimización del proceso de preparación. Si no se llega al 100%, pues el proceso de optimización no funciona y debemos buscar estrategias que nos permitan una mejor recuperación. En azulito estaba lo optimizado. Seguimos. Finalmente, después de ese estudio inicial, ya empezamos a meterle al estudiante situaciones problemáticas en específico, ¿no? A uno le dicen calcule la densidad, pero ¿para qué calculo la densidad? Se le da una situación problemática donde la importancia del uso responsable de los esteroides, ¿no? Donde le mostramos al estudiante, venga, los esteroides sí, muy chévere, usted va a volverse un tipo musculoso, pero le puede dar un cáncer, entre otras cosas. Evaluamos el diseño experimental, ya que estamos hablando de estrategias de intervención didácticas del laboratorio, cómo los estudiantes hacen un diseño experimental de la preparación de muestras y de cómo ellos tienen que llegar al cromatógrafo.
¿Para llegar a qué? A la determinación de la concentración del analito, ¿no? Hay que mostrarle al estudiante que no es encontrar el cromatograma, que no es encontrar la ecuación lineal, sino que usted tiene que calcular la concentración. Todos estos procedimientos instrumentales se basan en la concentración. La presentación de datos y la validación. Uno como profesor no es muy amigo de hacer validaciones porque uno dice, venga, la validación no se la hará en la industria, pero sí es importante que el estudiante tenga sus conocimientos, sobre todo en estadística, así sea manejar un Excel, que es importante en estos casos, parámetros de precisión, mostrándole al estudiante la importancia de la precisión, la exactitud y que pues en últimas es una validación analítica y que tiene que tener usted viabilidad en sus datos, y los análisis de resultados, observándose que la mayoría de los estudiantes llegaron a unos procesos correctos desde la rúbrica de evaluación y nuevamente ya en este caso ya dieron la importancia de la bibliografía en términos de que se pueden evitar un proceso disciplinario y también para darse cuenta lo importante que es referenciar. Como conclusiones, vemos una evaluación de los aspectos actitudinales en el aprendizaje cooperativo. Ya vemos que el estudiante no dos trabajan, otros dos hacen barra y otros dos miran a ver que no se dañe nada. Hay que utilizar los niveles de abertura de manera gradual, no solo para el estudiante, sino también a uno de profe, ¿no? Uno de profe llega a un punto, bueno, voy a hacer una titulación así o así, llevo 58 años haciéndola, pues ¿para qué la repito si ya sé que va a salir? Entonces, ayudar a los niveles de abertura de manera gradual, extender el trabajo de HPLC como conceptos de validación, ¿no? No solo quedarnos en la cuantificación, sino también en la validación de los resultados, que es lo que le va a permitir al estudiante algún día publicar un paper y que no sea rechazado por estos temas de manejo estadístico de datos, y utilizar el cromatógrafo de gases, porque el HPLC se nos queda corto, y si vamos a hablar de procedimientos ambientalmente correctos, el HPLC con esos volúmenes de solvente pues ya no sería tan ambientalmente correcto, ¿no? Si yo hablo de ambientalmente correcto y utilizo HPLC, pues ¿dónde quedó el trabajo relacionado pues con los métodos ambientalmente correctos? Y no solo a programas curriculares de licenciatura en Ciencias Naturales. ¿Por qué hablo de los programas curriculares de licenciatura? Porque los profes son los que van a formar al ingeniero, al médico, al químico, y nosotros los químicos nos tiramos el planeta, pues los profes por lo menos que lo ayuden a arreglar un poquito. El SPE pues nos utiliza poca cantidad de solvente orgánico, la extracción líquido-líquido pues cada vez se va trabajando menos, pero la extracción en fase sólida pues no, por los costos y por los volúmenes que se utilizan, nos ayuda a la optimización de la preparación, y el desempeño analítico que se le muestra a los estudiantes pues va dentro de las pautas recomendadas. Finalmente, en la metodología se puede aplicar el seguimiento de los esteroides en muestras de orina para otras matrices, y se destaca que la relación a las metodologías habituales son para esteroides, ¿cómo se dice? Exógenos y no endógenos. Muchísimas gracias de verdad a todo el auditorio, a todos los colegas, y nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchísimas gracias, Diego, por la intervención. Vamos a aprovechar que tenemos una pregunta acá en el auditorio. Pero que sea fácil. Sí, no, yo creo que es fácil porque la pregunta es que me llamó la atención que hacen ese autoanálisis del grupo. ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cuál es la técnica? ¿Si por profesión o cómo lo, en la práctica, cómo lo desarrollan? Se evalúa desde los niveles de aberturas de una parte expositiva hacia una parte en la cual se puede desarrollar situaciones problemáticas en un contexto. Esto fue desarrollado en dos programas, uno de licenciatura y otro de química en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y de esa perspectiva entonces se hace un comparativo y es donde nos damos cuenta de la importancia del docente, ¿no? El docente se convierte en un facilitador. Si el docente no es agradable, pues yo no vuelvo a la clase, cancelo y espero otro escenario. Pero en los espacios de formación, lo que tú dices, ¿no? Observar las características principales de los objetivos y de los niveles cognitivos, porque hay que entender que muchas veces a los programas de licenciatura como que, venga, este es profe, este como que se va a ir a un colegio, usted no necesita HPLC.
pero es importante esa formación inicial de tipo avanzado, por decirlo de alguna manera. Ok, y otra pregunta sobre cómo empalman este ejercicio práctico de manejo ¿cómo se llama eso? No sé, herramientas o químicos. Sí, la parte disciplinar. Exacto, la Ajá. parte disciplinar con la última que tú resaltaste bastante, que es el tema de bibliografía. O sea, ¿cómo pasan de lo disciplinar muy instrumental, digamos, a Con los informes de laboratorio. Entonces, se diseña una rúbrica. Pues esa es la otra que pues, no se destaca ahí. Se diseña una rúbrica para evitarnos el plagio. ¿En qué sentido? En que, bueno, usted va a hacer su artículo, informe tipo artículo, y usted va a hacer citaciones referenciando la problemática. Y se hace la constatación, tristemente pues uno parte de la buena fe, pero pues hay que hacer esa constatación en Turnitin y en mirar distintas herramientas y se les muestra a los estudiantes, venga, hay unas herramientas donde yo me doy cuenta si usted me hace plagio o no. Obviamente pues se le amenazaba con el proceso disciplinario, pero pues la idea no es esa, ¿no? La idea es la formación más que la punición, ¿no? O sea, creo que si uno forma en vez de castigar, creo que avanzaríamos bastante, sobre todo en estos países nuestros que estamos acostumbrados pues a la violencia y al castigo. Vale, Diego, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Buen día, compañeros, también de la UPTC. Hola, ¿cómo estás? Respecto al proceso de pandemia ahora y la no existencia de los laboratorios, ¿cómo surgió y se hizo ese seguimiento del cual nos está exponiendo? Digamos, y no hemos entrado a la presencialidad No, en esa universidad. ese proceso se hizo hace un año, casi 2 años, y pues yo me tomé el trabajo de grabar para este proceso. Y igual eso es este evento es una patica de las cositas que hemos hecho. Ahorita pues hubo alternancia. Afortunadamente pues el aforo del laboratorio es bastante pues, amplio. Y pues vamos a seguir adelante hacia nuevas estrategias de intervención que hemos hecho en pandemia. Utilizamos pues, los videos, utilizamos las prácticas en casa. La química analítica da la posibilidad de que con solventes que tú consigues en una droguería, etanol, vinagre, ácido acético, puedes hacer muchas cosas y ahí sacamos pues otra patica también para otros proyectos.